Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del torneo que se está disputando en estos momentos, el Super United Rapid and Blitz de Croacia. Es a ritmo rápido estos tres primeros días. Esta partida corresponde a la de ayer, fue la primera ronda y es un partidón tremendo, ¿no? En el que hay bastante desequilibrio, sobre todo al final de la partida, en cuanto a las piezas se refiere. Richard Rapport con las piezas blancas, Caruana, los tiempos están ahí marcados, 25 más 10 y bueno, pues ya trajimos alguna partida anteriormente, la tenéis como siempre en la descripción del vídeo marcado con la lista de reproducción y E4 y en el tablero, a lo que se decide entrar con la defensa francesa E6. Lo más jugado de lejos es D4, ocupando el centro. Se opta por este movimiento que dentro de la francesa se conoce como el ataque indio de rey, y tras estas jugadas, bueno, pues D5, atacando en E4 y defendiéndolo con el caballo. De momento el alfil de dama queda, bueno, pues sin jugadas o sin salidas. Caballo F6 metiendo más presión sobre este punto y E5 avanzando el peón, atacando al caballo, retirándose a D7 y F4, bueno, pues defendiendo el peón atacado. Tras estos movimientos las piezas negras deciden jugar C5 ocupando, bueno, pues el centro y controlando casillas que a priori podían ser ocupadas por el peón de D3, por ejemplo, y el tema es que la partida continúa con G3. Se refuerza la cadena de peones en cuanto a las casillas negras. La idea también es fianchetar y buscar el enroque en el corto. De momento caballo C6 y tras alfil G2, Caruana decide atacar esta estructura de peones centrales jugando F6. E por F6 hay una línea interesante aquí en la que se puede entregar un peón a cambio de ganar, bueno, pues cierta compensación, cierto desarrollo. En caso de que las piezas negras vayan por esta ganancia de peón, se empieza a cambiar material y aunque se gana un peón, se puede enrocar en corto ahora o jugar incluso dama H5. Viene con jaque, hay que hacer algo con el caballo, retirarse y tras enroque en corto, cambiando un poco el orden, bueno, pues hay bastante presión sobre esta posición. Si se juega G6, se mantiene la presión y aunque es verdad que, bueno, pues incluso la máquina da un pelín de favor a las piezas negras, quizás por ese peón de ventaja, bueno, pues también tienen ciertas dificultades con el desarrollo y, por ejemplo, la columna F está bastante bueno, pues debilitada, ¿no? Bueno, todo esto no ocurre ya que se decide capturar en F6, se recaptura con el caballo y ahora sí caballo G, F3 buscando ese enroque en corto y este caballo, bueno, pues de alguna manera controla alguna de las casillas centrales. La partida continúa con alfil D6, enroque en corto por parte de ambos jugadores. Es verdad que las blancas pues tampoco tienen una estructura ideal de peones, pero de momento, bueno, pues también el alfil de C8 que podría entrar en alguna de las diagonales, de momento, bueno, pues no tiene o no está accesible a, por ejemplo, jugar alfil G4 y la partida continúa con torre E1 empezando a atacar esta debilidad, sometiendo cierta presión. Dama C7, siguiendo con el desarrollo, dama E2, alfil D7, conectando las torres y C3 preparando la jugada de D4. De momento el rey se retira una casilla más tranquila, H8, posteriormente lo va a hacer el rey blanco, caballo B3 y B6 reforzando la casilla de C5. Ahora se juega D4. Es verdad que gana bueno, pues algunas casillas, pero también debilita otras, como esta, por ejemplo, de D4, que podría ser ideal para el salto del caballo en algún momento. Por otro lado, las piezas negras mantienen la tensión central. A una jugada de este tipo, bueno, pues simplemente el caballo se retira y aunque, bueno, pues los peones negros también ganan algo de espacio, también se refuerza o se pierde algo de fuerza en cuanto a la casilla de C5, ¿no? Bueno, pues de momento a D4 se juega caballo E7, hay una casilla interesante no solo para un caballo sino para el otro que se acaba de colocar en esta posición y sobre todo tras jugar alfil E3, caballo F5 atacándolo y alfil F2 retirándose de dicho ataque, caballo E4, Caruana con cierto pues, ataque sobre esa pieza, caballo B D2 atacando al caballo, pero bueno, pues de alguna manera es tarde, caballo por F2, dama por F2 y torre a C8. En caso de abrirse la columna C, bueno, pues ya habría piezas internándose en dicha columna. Tras estos movimientos se juega rey H1, C por D4 y caballo por D4, perdón, no siendo este el movimiento, caballo por D4. A peón por parece que es un poquito más imprecisa esta jugada, ya que
parece que la dama puede entrar en C2, ataca el peón de B2, bueno, pues el caballo de 2 también de alguna manera está clavado y las piezas negras podrían estar un poquito mejor. Se decide capturar de momento con el caballo por D4. Si caballo por, pues nuevamente la dama puede recapturar evitando la entrada de la dama negra en C2, y a esto la partida continúa con E5. Bueno, pues ya que bueno, pues el peón cuando está en E6 tiene doble ataque, ¿no? Se decide adelantar, ataca al caballo, F por E5, alfil por E5 y caballo por F5. Parece este movimiento quizás más natural, trayendo el caballo a una posición pues un poquito más avanzada, defiende al caballo, también coloca una pieza ya que puede venir algún tipo de descubierta, pero el tema es que al hacer este movimiento, bueno, pues se podría capturar en G3 entregando una pieza, peón por, alfil por G3, hay que retirar la dama, por ejemplo una casilla como D2, las piezas negras ganan calidad, torre por E1, y bueno, pues parece que están un poquito mejor. Más que ganar calidad, lo que tienen es una torre por dos piezas menores, pero a cambio es verdad que cuentan con dos peones también de ventaja y un rey muy seguro comparado con el rey blanco. Por lo tanto, parece que están un poquito mejor, aunque habría que seguir jugando la partida. Se opta, por lo tanto, con este movimiento, caballo por F5, torre por F5, vienen con tiempo sobre la dama. Esta se retira a E3 y alfil D6. El tema es que se podría colocar una torre en esta posición, pero el mejor movimiento en la posición es caballo B3, permitiendo algún tipo de descubierta, y bueno, pues el alfil, si se retira y captura alguno de los peones, se estaría quizás entregando una pieza, ya que la dama simplemente se retira capturando. Por lo tanto, a alfil D6, lo que se juega alfil, de 6, retirando el alfil de casillas negras de momento, lo que se juega es caballo B3, ¿no? Como habíamos visto en la línea anterior. La idea es llevar el caballo a D4, atacar a la torre y mejorar la posición de este caballo. Torre C, F8, doblándose y entrando en F2, quizás atacando al peón de B2, caballo D4, animando, ya que la torre está atacada, animando este movimiento, torre F2, y simplemente se defiende llevando la torre a E2. La torre vuelve, pero a la casilla de F6, como vemos queda desatendido este peón, pero durante varias jugadas ni Rapor está interesado en la captura ni Caruana en la defensa. En caso de hacerlo, alfil por D5, antes de buscar algún movimiento de ataque por parte de las piezas blancas, como atacar a la torre, se puede jugar incluso dama C5. Con este movimiento, bueno, pues se ataca al alfil, este se retira a G2 y dama H5 para traer la torre a H6 y bueno, pues buscar algún tipo de contrajuego en la columna H, aunque bueno, pues retirándose el alfil quizás se pueda defender bastante bien. No obstante, bueno, pues no se juega este movimiento, lo que se decide es traer la torre a segunda torre también y triplicarse en la columna E, B5 empezando Caruana con cierto ataque en el flanco de dama, y tras estas jugadas A3 reforzando la casilla de B4, A5 insistiendo en este B4 y dama G5, bueno, pues con más ataque sobre este peón que de momento, bueno, pues no se captura, ya que Caruana decide jugar B4, A por B4, A por B4 y torre 3 defendiendo en C3. En caso de capturar, el tema es que las piezas negras, y antes de la recaptura, que también es interesante, existe dama C4, ¿no? Se ataca al caballo, dama D2, por ejemplo, es inviable, ya que alfil por B4 pues ganaría material y sería la partida más fácilmente, y en caso de jugar torre D1 tal y como marca la máquina, queda defendida el caballo, pero las piezas blancas empiezan a estar un poquito ahí en el aire, ¿no? Las torres no están conectadas, y bueno, pues la posición quizás se podría empezar a complicar. Así que Rapor decide defender de esta manera, torre E3 es lo que se juega, B por C3, peón por, y alfil C5 clavando al caballo. Tras estos movimientos, dama E5 nuevamente, bueno, pues evitando la captura de este peón, al menos directamente, se ofrece el cambio de damas por ver rápidamente y en caso de capturar las piezas blancas, quizás tras alfil por D4 se puede capturar con la dama, pero no con el peón, ya que si se hace con el peón hay una línea muy bonita, como vemos alta la barrita, que es alfil C6. Se ataca a la dama, si dama por,
pues está la torre para recapturar y ganar material, y en caso de retirar la dama a una casilla como A2, defendiendo la casilla de G2, el mate te viene por otro lado. Torre F1 viene con jaque, hay que recordar que este alfil está clavado y sería mate en el siguiente movimiento. Por lo tanto, bueno, pues hay que tener cuidado. Como decimos, se enfrentan las damas, dama E5, dama B6, llevando a otra diagonal la dama, reforzando la fuerza sobre esta diagonal, sobre este caballo quizás clavado. Ahora sí, finalmente, dama por D5 viene con ataque sobre el alfil y alfil C6. El mejor movimiento en esta posición no es el que se juega, este sería el segundo, sería un poquito más preciso, dama C4 simplemente retirándote. Y ahora torre F1 no funciona, ya que la dama cubre la casilla de F1, ¿no? Ante esta posibilidad de mate, bueno, pues la dama lo salva. No obstante, se opta por este movimiento, caballo por C6, a lo que se contesta con alfil por E3. Por lo tanto, Caruana cuenta con calidad de más a cambio de un peón. La captura no es posible ganando una pieza, ya que el mate no se da con la torre en F1, sino que se daría con la dama, perdón, en B1, ¿no? Espera. Ahora que estaba cambiando el tablero, con dama B1, ¿no? Tras capturar en D1, E1 creo y en F1. Bueno, pues hay que hacer algo en esta posición. La idea de Rapport es jugar caballo E5, tiene en mente llevar el caballo a esta casilla de D7 y bueno, pues atacar un poquito a todas las piezas mayores. El alfil de alguna manera también está atacado. Y el tema es que se responde con alfil F2 con ataque sobre la torre. Interesante retirar la dama a 6, ya que no solo deja de atacar al caballo en caso de venir a D7, sino que se está ganando, ya que la idea de este movimiento es nuevamente, bueno, pues reforzar esta casilla importante de F1, a lo que las piezas blancas pues estarían ganando, ¿no? Pues capturar con el alfil o con la torre, pero finalmente podría capturar la dama. Y en caso de escapar el rey también hay temas de mate. Opta por este movimiento Richard Rapport, atacando a la torre y torre de 1 retirándose, a lo que caballo de 7 directamente parece que no funciona nuevamente con esta idea. En caso de capturar en F6, evitando que puedas capturar con la torre, parece que con el peón tampoco es bueno del todo. Siguiendo un poquito con la línea, alfil por E1, dama E4 atacando al alfil y tras G por F6, dama por E1 y bueno, pues con ventaja para las piezas negras, peón de menos pero calidad. Bastante compleja la partida y el tema es que se va a complicar más. Torre de 1, hay que empezar a mirar el reloj, sobre todo de Richard Rapport, que juega prácticamente con el incremento. Se juega dama C7 quitando al menos la dama de este caballo de 7 que viene en la siguiente jugada, y torre de 8 clavando al caballo, o realmente no. Torre H6 era muy interesante, ya que evita la pérdida o la recuperación de la calidad por parte de las blancas, ya que si se captura y por ver el mate, bueno, pues se está dando mate breve, ¿no? Se sacrifica la torre en H2, hay que capturar dama por G3 jaque, rey H1 y tras este nuevo jaque simplemente se da mate en el siguiente movimiento. Opta por esta segunda opción Caruana, clavando de alguna manera al caballo, y es cuando ahora, bueno, pues tras estos cambios de material, las piezas blancas cuentan con caballo y torre, quitando, bueno, pues todas las piezas excepto estas tres, caballo, torre y peón por la dama, ¿no? Vamos a ver qué pasa. De momento se juega dama E5, a lo que se contesta con caballo E3. Caballo F4 es otra opción. La idea de este movimiento es entregar la pieza, pero a cambio estar dando mate en la octava. Como vemos también, bueno, pues de alguna manera se ha dejado defender de momento este peón de C3. Hay que atender a este mate. H5 dando salida al rey y caballo F1. Bueno, pues reagrupando las piezas y vamos a ver cómo las empieza a manejar Richard Rapport. G5, a lo que hubiese sido importante quizás ganar este peón, que de momento pues está atacado. Caruana decide hacer esta jugada G5, torre de 5 atacando a la dama y al peón. Esta se retira defendiendo y tras H4, G por H4, torre por H5 primero con jaque y tras rey G7, torre por H4. Bueno, pues de momento teniendo todo defendido bien las piezas blancas. Tras estos movimientos se activan las piezas negras cuando dama E2,
torre E4 con nuevo ataque sobre la dama, dama C2 colocándose detrás del peón, pero el tema es que tras rey H2 posible avanzar el peón a C4, de momento Rapport decide no capturar y juega alfil C5. Por un lado evita quizás la entrada a la torre en la séptima y además da esta casilla a la dama para que pues esté presionando. Finalmente C4 defendiendo ese peón que tampoco parece que se quería capturar, dama F2 quizás con algún jaque en G1. Torre G4 primero viene con jaque, el rey si viene a la columna F, torre F4 sería ganador para las piezas blancas, el rey viene a H6 y tras torre F4 con ataque sobre esta dama, esta vuelve a C2, rey H3 desclavándose, rey G7, alfil de 5, bueno pues siendo más activo y permitiendo la entrada a la torre en F7 y tras jugarse alfil de 6 con ataque y quizás ayudando a este movimiento, el rey se retira a H8. Otra opción de Caruana hubiese sido rey G6, en el que parece que el rey, bueno, pues tiene más casillas de juego, hay que tener cuidado con un alfil E4 en algún momento, decide quedar encajonado de momento en H8 y tras caballo E3 viene la activación de la pieza, ¿no? Del caballo, dama G6, torre F3 volviendo y tras dama H7 con un jaque, rey G2, dama D3 entrando en alguna casilla para dar un jaque y de momento caballo F5 siendo un gran movimiento ya que se mejora la pieza, se ataca el alfil y sobre todo, y como vemos y debido a que ese rey antes se había ido a H8 de alguna manera pues está atrapado. Tras estas jugadas se juega dama E2 siendo mejor que dama D2 ya que si se juega dama D2 a torre F2 única para mantener el alfil defendido es dama B4 defendiendo al alfil. El tema es que tras rey F3 o incluso rey H3 parece que rey F3 es más directa, las piezas blancas están ganando y hasta ahí puedo leer, ¿no? Bueno, ya que este movimiento va a tener cierta similitud con lo que pasa en la partida. Se juega no este jaque que decimos que es perdedor, dama E2, jaque, torre F2 y la dama en vez de venir a B4 pues está más centralizada, con cierta presión sobre este peón y tras rey H3 viene el error de la partida. Comenta rápidamente si caballo por, bueno pues le beneficia a Caruana ya que hay menos piezas quizás en el tablero. Se juega rey H3 arriesgando ahí Rapport y bueno pues avanzando su rey y el error de la partida bueno, pues viene a continuación. Se podía haber jugado dama F6 quizás buscando algún tipo de jaque clavando al caballo, pero se opta por este movimiento que es perdedor, el alfil está perdido, pero hay una jugada muy potente siendo única que Rapport bueno pues juega y gana la partida. El movimiento es rey G4 y en esta posición Richard Rapport gana la partida, ¿no? Abandona Caruana y volviendo a la posición anterior que no he querido, aunque quizás seguramente lo habíais visto, estamos en esta posición. Como vemos lo único que van a cambiar si no me equivoco es el rey y las dos piezas negras. Estábamos con rey F3, bueno pues la idea era esta, ¿no? Y es inevitable, torre H2 gracias al control que tiene en caballo alfil sobre el escape del rey. Bueno pues hay temas de mateo, hay que entregar material y el tema es que tras rey G4 siendo similar la posición en cuanto a que el rey ha liberado la entrada de la torre en H2 no se puede hacer nada, o se entrega la dama que se está perdiendo y a una jugada como dama F6 bueno pues tienes este jaque, a dama H6 sería mate con la torre en H6 y a dama H4 incluso puedes entregar la torre siendo más rápido. Alfil por, rey por H4, el rey intenta escapar vía G6, lo evitan las piezas blancas y bueno pues llegaríamos a este final en el que tras rey H7 hay que tener cuidado y no coronar ya que se ahoga al rey, serían tablas y se gasta un movimiento bueno, pues con el alfil, con el rey llevándolo a esta posición a F6 o G4 y obligas al rey a venir a H8 y ahora sí se corona dama, jaque, mate. Por mi parte nada más respecto a esta bonito final, ¿no? De combinación de piezas, desigualdad, ya que bueno, por Rapport de una u otra manera decide entregar la dama. Caruana podía haberse quitado ese peón capturando en C3 anteriormente y bueno, pues se ha complicado la vida, ha progresado el rey blanco junto con sus piezas y han podido ganar la partida. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.